Libre de Discriminación, Genocidio, y también por la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires, UBA, a cargo del doctor Gregorio Flax. Y todo ello se desarrolla en el aula virtual del Instituto de Capacitación del Poder Judicial de San Luis, que oportunamente va a emitir un certificado. Estas charlas online forman parte de una serie de 4 charlas online que pedimos a los estudiantes que al menos asistan a la mitad, es decir, al menos a 2 de las 4, porque son muy enriquecedoras y después además serán grabadas y puestas en el aula virtual. Bueno, así que yo creo que no tengo que decir mucho más. Espero que no se va a disfrutar su contenido, pero por lo menos que les sirva todo lo que vamos a aprender durante esta tarde, ya sea no solo para un aprendizaje de historia, sino para un aprendizaje de valores que se pueden aplicar en el día a día en cuanto a la ética de los abogados y juristas, y en general a la ética de todo ciudadano en relación con el tratamiento de nuestras igualdades a lo largo y ancho de nuestra ciudadanía. Ahora entonces los dejo en la grata presencia de la tutora del curso, que es Angélica Requelme, que a su vez nos va a introducir a la disertante, que es la licenciada Sada Ventolila, de la Cátedra Libre de Discriminación, Genocidio y Holocausto. Muchas gracias. Muchas gracias, Adela. Bueno, yo tengo el honor de presentar hoy a nuestra disertante, que es la licenciada Sada Ventolila, quien es docente e investigadora de la Universidad Nacional de San Luis. Su carrera de origen es la psicología y se especializó posteriormente en el campo de la didáctica, en el cual es especialista, habiendo además completado en la Universidad de Buenos Aires la totalidad de los cursos de la maestría en didáctica. Esta formación la ha ido enriqueciendo a lo largo de la trayectoria, con la realización de numerosos cursos de posgrados en el país y en el extranjero, sobre temas de psicología y educación, habiendo acompañado esto muy tempranamente con otra formación paralela en derechos humanos y en los estudios sobre la Shoah. Ha sido acreedora de becas en el país y en el extranjero. Se ha destacado en lo referente a la psicología y la didáctica, en su estancia de investigación en España y en lo referente a estudios sobre derechos humanos, Shoah, y su estancia en Yad Vashem, Jerusalén, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, y también en París, en el Memorial de la Shoah de París. Es investigadora, profesora titular por concurso de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis. Ha sido cofundadora y profesora responsable de la Cátedra Abierta sobre la Problemática de la Discriminación, Genocidios, Holocausto en la Memoria Contemporánea, perteneciente a la Universidad Nacional de San Luis. Ha dictado numerosos cursos y seminarios sobre derechos humanos y holocausto. Señoras, señores, con ustedes la licenciada Sada Ventolila. Bueno, a ver, está conectado el parlante, ¿se escucha bien? Angélica, ¿sí? Bueno, buenas tardes a todos, un gusto de estar con ustedes. Es un tema muy sensible, como todos los temas de la Shoah, pero este particularmente por la connotación que implica que lo acontecido en relación a, durante el nazismo, no solo afectó a aquellos pueblos ajenos a los alemanes, sino que en este caso, que vamos a hablar de las esterilizaciones forzadas y el plan T4 de asesinato de los discapacitados arios, en este caso tocó a sus propios hijos. Esto es como otra dimensión de lo que aconteció durante todo el tiempo en el que se fue dando el gobierno nazi, ¿no?
y que produjo y continuó con el tema de la Shoah. Lo primero que quiero decir es algo que ya había empezado a decir en la clase anterior, que tiene que ver con el título del curso, que es Abogados y Jueces durante el Holocausto. Y a pesar de que yo voy a tomar un tema específico, quiero destacar la relevancia que tiene en el caso de la historiografía, el tomar un grupo especial, un grupo específico de actores, digamos, ¿no? Esto tiene que ver con que la Shoah, por un lado, es un tema complejo, pero por otro lado también la necesidad, o sea, el abordar desde un aspecto la problemática, lo acontecido durante el Holocausto, permite visibilizar lo que cuando uno habla del tema en general queda oculto, ¿no? ¿Qué es el individuo, el sujeto, el ser humano que hay detrás, ¿no? de todo esto que se fue dando? Esto lo dicen los propios historiadores de la Shoah y justamente abogan para que el estudio de la Shoah no sea una generalidad, sino que vaya tomando diferentes facetas, diferentes actores, ¿no? Y vaya penetrando a partir de las historias de vida, en muchos casos, para una mayor comprensión de lo acontecido. Entonces decimos que es necesario aproximarnos al individuo para moldear una imagen como más veraz de los sentimientos, de los dilemas que surgieron y del enfrentamiento que supuso para el ser humano situaciones límites a las que se llegó durante este periodo que mencionamos como el Holocausto o Shoah también, ¿no? Y donde al interior de él vamos a situar la temática de la clase de hoy. Hablar de miles o millones de víctimas es como un concepto intangible, de ahí la importancia que tiene aplicar la mirada en un grupo definido para enfatizar el protagonismo que tuvieron sus actores, ¿no? Desde el punto de vista epistemológico, filosófico, esto es un poco de construir el relato histórico, de construir, desarmar el relato histórico generalizante para penetrar con mayor profundidad. Bien, por supuesto que como todo grupo caracterizado de la población, los abogados y los jueces también debieron tener confrontaciones particulares, singulares con su conciencia y con la sociedad. Pero es interesante aquí, en particular con este grupo, qué función cumplieron muchas veces inclusive invisible, ¿sí? Para que todo esto se pudiera producir, ¿no? Bueno, el tema de la clase de hoy son las esterilizaciones forzadas y la matanza de los discapacitados saharios. Las atrocidades cometidas, alentadas y permitidas por los nazis en contra de los judíos en Europa y otras minorías, en realidad podemos decir que fue un atropello que no tiene comparación. No existen cifras exactas de las muertes producidas, pero se estima que en relación a los judíos, aproximadamente alrededor de 6 millones fueron los que murieron de distintas formas, por distintas vías, ¿sí? Y murieron en guetos, en campos de concentración, en campos en las cámaras de gas, en manos de los Eisan Group, por fusilamiento, distintas formas, ¿no? Yo cuando estaba preparando este tema, llegó a mis manos un libro de Louis Ridley, ¿no? Que son ingleses, y ellos escribieron un libro, Louis Ridley y Huff,
escribieron un libro que se llamaba Las víctimas olvidadas del Holocausto, los 5 millones de personas no judíos asesinados por los nazis. Esto no es el total de los muertos en la Segunda Guerra Mundial, desde luego que fueron mucho más de 20 millones, pero acá se trata de los que murieron en manos de los nazis, ¿no? Y ellos, de acuerdo a los testimonios y a los cálculos, porque muchos de los archivos fueron desapareciendo, ¿no? O desaparecieron antes de terminar la guerra, calculan que hubieron alrededor de 5 millones de víctimas no judías. De modo tal que el total de las víctimas que quedaron en manos de las nazis son alrededor de unos 11 millones, ¿no? ¿A quiénes incluye aparte de los judíos? Que es el tema de nuestra clase de hoy, ¿no? Incluye a personas homosexuales, sacerdotes, gitanos, personas con discapacidades mentales o físicas, disidentes políticos, comunistas, sindicalistas, testigos de Jehová, anarquistas polacos y otros pueblos eslavos considerados, todos los pueblos eslavos eran considerados como razas inferiores, ¿no? Y por supuesto todos los enemigos políticos del régimen, entre ellos los combatientes de la resistencia. Alrededor, voy a dar algunas cifras que fueron posibles de contabilizar con registros, ¿sí? Pero en base a estos registros se pudo hacer el cálculo de los otros lugares donde fueron asesinados muchas de estas personas por aproximación. Alrededor de 100.000 hombres homosexuales, hay testimonio, hay registro escrito de que fueron arrestados e internados en campos de concentración durante el periodo nazi, donde muchísimos de ellos murieron. Adicionalmente, otros grupos étnicos, como dije, activistas, políticos, personas con alguna deficiencia mental, fueron asesinados. Hubo un ensañamiento especial con los gitanos, o romá, que se les llama, asesinados por toda Europa, por los nazis alemanes y sus aliados, exclusivamente bajo digamos, el atributo de que su etnicidad era de raza inferior, ¿sí? En el caso de los homosexuales, acá es interesante, los que murieron fueron hombres y los que murieron en manos de los nazis, ¿no? Hombres y alemanes, ¿sí? Porque eso era considerado como algo que, digamos, hería de alguna manera la raza, la perfección de la raza aria, ¿no? Acordémonos que el nazismo es una doctrina que tiene un alto componente racista. Y entre 1939 y 41, aproximadamente casi 100.000 ciudadanos arios, habitantes de Alemania, fueron esterilizados o asesinados porque eran deformes físicamente, o porque se les diagnosticó alguna enfermedad mental o emocional, o tenían algún tipo de discapacidad física. Bueno, en ese marco, digamos, en el conjunto de todos estos, de estas víctimas, ¿no? Me interesa destacar que dentro de este conjunto de víctimas, ¿sí? Una de las cosas que además se hizo, aparte de las esterilizaciones forzadas y el asesinato, la matanza o la desaparición, se practicaron experimentos que yo iba a poner humanos, pero decidí usar la palabra inhumanos, que incluyen entre ellos justamente las esterilizaciones forzosas, en muchos casos, el asesinato de los discapacitados, bueno, y toda la experimentación que se hizo con mujeres y niños, particularmente con mellizos. El famoso Mengele tenía
el famoso doctor Mengele o doctor de la muerte, tenía una rara afición por los mellizos, cosa que aparece en la película, en una película argentina recientemente que vieron, donde presentan, no recuerdo el nombre, si alguien lo recuerda me lo hace llegar, donde justamente presentan algo de la presencia de Mengele en Bariloche, ¿no? Y cómo eran sus cuadernos de notas, que particularmente tenía una afición por los mellizos, ¿no? Acá acota un estudiante que la película es Guacolda. Guacolda, exactamente, Guacolda, exactamente. Es una película interesante de ver y está bien entramado con hechos de la historia, ¿no? Bueno, un libro que llegó a mis manos fue el de Vivienne Spitz, que relata en forma de recuerdos gran parte de lo acontecido. Ella recupera mucho la palabra de los victimarios. Esto es interesante. ¿Y de dónde lo retoma? De los juicios de Nuremberg, ¿no? Ella relata, ella tenía gran interés en formar parte del equipo de taquígrafas durante los juicios de Nuremberg, y allí, digamos, tuvo la oportunidad y la gran conmoción de conocer de primera mano los asesinatos realizados por los médicos, sus ayudantes, y bueno, y lo acontecido, y los otros victimarios que fueron juzgados en los juicios de Nuremberg, que va a tener también una clase especial próximamente. Cuenta en los primeros capítulos sus impresiones al llegar a Alemania, y en ese libro que ella titula Los doctores del infierno, presta especial atención al papel que jugaron los médicos. Los médicos y posteriormente los abogados también. En ellos se describen los experimentos llevados a cabo sobre prisioneros de guerra, judíos, esclavos, enfermos, en fin, distintos integrantes de la comunidad de víctimas, ¿no? Y tuve interés en hacer referencia en especial, y porque describe con mucho dramatismo, la referencia a los experimentos que simulaban condiciones atmosféricas extremas, tanto de elevada altitud como de exposición al agua helada. Estas personas, escribe ella, eran introducidas en cámaras de baja presión para cuantificar el tiempo que tardaban prácticamente en explotar, en fallecer, o los síntomas que presentaban al modificarse la altitud o la presión. Y estos experimentos consistían en introducir a las personas desnudas, en introducir a las personas desnudas en agua helada, y cuentan los médicos allí que estos experimentos los hacían para poder ver cómo podían sobrevivir o en qué condiciones se los podía ayudar a los aviadores alemanes cuando sobrevolaban durante la guerra en algún terreno y caían, ¿no? Bueno, la verdad es que el objetivo de estas acciones, que lo tomamos de la palabra de Sigmund Rascher, era conocer los mejores métodos para tratar a los aviadores alemanes que eran derribados por los alemanes y caían en zonas muy frías, ¿sí? Bueno, la realización de estos experimentos llevados a cabo sin ningún tipo de consentimiento, incluso con promesas acerca de su liberación, es realmente aterrador, ¿no? Se les inculcó, se les inyectó venenos tóxicos, hay testimonios de esto, ¿no? Escritos, perdón, voy a agrandar un poquito acá, se les provocaron artificialmente heridas que eran infectadas con tierra, trozos de madera o cristal para producir una tipología, el prototipo de cómo podía ser la contaminación que sufrieran los soldados, o en este caso los aviadores, según la palabra de este
de este médico, se realizaron amputaciones y secciones de huesos y tensiones en vivo, sin anestesia, sin ningún tipo de consideración. Se hicieron experimentos con antibióticos y fármacos coagulantes, realizando amputaciones en vivo, disparos en sangre fría. Se esterilizó a miles de personas, bueno, y se acabó con la vida de enfermos, discapacitados, portadores de defectos congénitos, con el argumento aceptado socialmente de que suponían un coste para el Estado. Bueno, los horrores de todas maneras no terminaban con la muerte, inclusive algunos esqueletos eran preservados, ¿sí? Perdón, quiero... el juicio de donde esta autora registra todos estos testimonios, salió con diferentes condenas, sentencias de muertes para 4 médicos y 3 colaboradores, fíjense ustedes, cadena perpetua para 5 y prisión para otros 4. En realidad, digamos, es llamativo la cantidad de pocos acusados y condenas tan limitadas, cuando había pruebas de que la participación de los médicos fue muy importante. Se ha sugerido en realidad la existencia de una verdadera conspiración de silencio, donde justamente el acuerdo era entre médicos y todo el sistema legal. Y esto fue no solo durante el nazismo, sino posterior al nazismo, porque tardó muchos años Alemania en tocar estos temas. Es más, una médica que fue una de las pocas opositoras que tuvo el régimen en este sentido, en relación a estas problemáticas, sin embargo, ella publicó un libro inmediatamente después de terminada la guerra, y ese libro no tuvo prácticamente difusión. Años después, en el año 93 más o menos, ese libro empieza a tener, empieza a difundirse, y empieza a difundirse su contenido, ¿no? Bien. ¿Yo puedo agregar una cosita en este punto, Sara? Desde el punto de vista del derecho. ¿Agrego una cosita? Sí, por favor, sí, sí. Mira, no, que justo vos decías que era esta conjunción entre los médicos y la cuestión legal. Y bueno, está todo en la plataforma virtual, está en el aula virtual, el material sobre ese tema, que se basaron en ese momento para lo que ahora vas a explicar sobre la matanza de las personas con discapacidad, en un libro que ya era del año 1920, de un autor alemán, un autor jurídico, Karl Binding, del año 1920, un penalista que todavía hoy se lo estudia profundamente en el derecho penal para analizar la relación con la pena, que se supone que desde el punto de vista de la ciencia del derecho era todo un avance, que hubiera una pena determinada ante un tipo determinado. O sea, era todo un autor de avanzada, qué sé yo, pero este hombre, Karl Binding, en el año 1920, escribió una obra junto con un médico psiquiatra, que la obra se llamaba algo así como La exculpación de los asesinatos de las vidas que no valen ser vividas. Lo que pasa es que está en alemán, ¿no? Tiene muchas traducciones. Tema que voy a trabajar, es oportuno, bueno, vos sos abogada, está bien. Claro, quería meter la comidilla del abogado. Justamente el tema, sí, es justamente uno de los temas que toco, pero está bueno tu palabra, porque tu palabra es la de alguien que viene del campo de la ley, y es interesante el aporte que haces de decir que todavía hoy se lo estudia, eso sí que no lo sabía realmente. Sí, todavía, no, bueno. pero es que el Karl Binding, al estudiar este tema dije, pero ¿cómo? Si Karl Binding yo lo estudié al estudiar derecho penal, es un autor de derecho penal famoso, se lo estudia en toda la ciencia del derecho porque fue muy importante, porque definió que solamente hubiera una pena ante un hecho previo, la parte previa y la pena. Y entonces este autor, que es tan importante en el derecho penal, resultó que era el autor también de esta obra que escribió en el año 1920. La escribió y se murió, en ese año se murió. Ahora, esa obra después fue utilizada para todo esto que vas a explicar ahora, Sada. Así que ahí vemos la raíz jurídica de todo esto que vas a explicar.
Así es. Así que síganos. Y vamos a comenzar. Primero quiero recuperar estas ideas de esta que no es escritora, porque Vivienne Spitz no era escritora, fue sencillamente una testigo de lo que fueron los interrogatorios durante los juicios, ¿no? A ella le llamó profundamente la atención el desprecio de los médicos por la vida humana. En su alegato final, fíjense ustedes, uno de ellos, Brandt, el médico personal de Hitler y artífice del plan T4, o sea, el plan de la matanza de los discapacitados arios, él dice, pero sí es irrelevante si el experimento se hace con el consentimiento o en contra de la voluntad de las personas. La intención es el móvil. Y él dice que el móvil, ¿cuál es? La lealtad hacia la comunidad. Que él va a entender que no es la comunidad. Él va a entender, va a ser sinónimo, comunidad, como sinónimo de régimen. Entonces, para él la intención es el móvil, y esta intención es la lealtad hacia la comunidad. La ética en todas sus formas lo decide un orden o la sujeción a una autoridad. Pero acá explícitamente se refiere, mejor dicho, implícitamente, en realidad no se está refiriendo a comunidad, sino al régimen imperante, que es algo bastante diferente, ¿no? Bien. Vamos a hablar ahora de las esterilizaciones. Vamos a empezar con las esterilizaciones forzadas y vamos a seguir con el plan T4, que vamos a ver que ambas tienen un nexo bastante importante, ¿no? El programa de esterilizaciones más amplio del siglo XX tuvo lugar bajo el régimen nazi del Tercer Reich. No quepa la menor duda. ¿Por qué destaco esto? Porque no nos creamos de todas maneras que este tema de las esterilizaciones lo inventaron los nazis. Ya vamos a ver que en realidad esto es una práctica que no solo se ha dado en el pasado, sino que aún se sigue dando en algunos lugares. Y lo que me interesa destacar, que forma parte del aporte que hizo Adela, es que este programa de esterilizaciones forzadas y el plan T4 tuvo varios soportes: filosófico, ideológico político, filosófico ético inclusive, ¿no? Ideológico político, biológico, económico y finalmente, o principalmente, legal o de jurisprudencia, ¿no? Porque eso fue lo que lo pudo sostener. Vamos a ir analizando algunos. ¿Cuáles fueron las bases filosóficas de esto? Tanto las esterilizaciones forzadas como el asesinato de los discapacitados arios se hicieron bajo los fundamentos de una corriente de pensamiento que promovía la eugenesia. La eugenesia es un término, una terminología que se le asigna, que fue usada por Sir Francis Galton, y ustedes a lo mejor lo recuerdan por la curva de Galton, quien era un matemático también, ¿no? Quien introduce este término derivado del vocablo griego, fíjense que la raíz, la palabra eugenesia designa a los individuos bien nacidos, de noble origen y de buena raza. Y él definió a la eugenesia como la ciencia que trata de todas las influencias que mejoran las cualidades innatas o materia prima de una raza, y aquella que la pueden desarrollar hasta alcanzar la máxima superioridad. O sea, que la eugenesia sería aquella ciencia que va a trabajar, va a ocuparse de mejorar la raza. Acá ya tenemos un concepto de base que hoy, por supuesto, después de todos los estudios que hay sobre genética, está ya prácticamente dejado de lado, pero es el concepto de raza, ¿sí? Y el tema de sujetos bien nacidos, de noble origen y de buena raza, ¿no? Hasta
hasta alcanzar la máxima superioridad, decía Galton, ¿no? De todas maneras, Galton no pensaba en lo que hicieron los nazis, pero igual, digamos, sus desarrollos fueron un aporte al campo teórico-filosófico de lo que, digamos, posteriormente acontece de mano de los nazis, ¿no? Ahora, no solo se trataba para Galton de un conocimiento teórico, sino que debía encararse el estudio de los factores sometidos al contralor social que puede aumentar o disminuir las condiciones sociales, sean físicas o espirituales, de las generaciones futuras. Esto quiere decir que Galton depositaba en la eugenesia como la esperanza de mejorar la humanidad, ¿sí? Pero lo que pasa es que esta mejora estaba basada en una condición innatista. Y una condición innatista es prácticamente, es como que no tiene solución, como dice el dicho, lo que natura non da, Salamanca no presta. Si vos naciste así, si tenés esos genes, ¿sí?, es muy difícil cambiar los genes, hasta ahora. No quiere decir que en el futuro también no se pueda llegar a eso, pero digamos, desde el punto de vista filosófico, esto era percibido así, ¿no? Entonces la eugenesia es un pensamiento que tuvo mucho éxito en los países desarrollados a finales del siglo XIX, mediados del XX. Los médicos las carreras de medicina, estaban imbuidas de este pensamiento, ¿no? En aquella época había obtenido una gran difusión la idea de que la capacidad de los seres humanos, tal como indicaban los últimos hallazgos de la genética, venían determinadas absolutamente por sus genes. Y lo notable es que poco se sabía acerca de... O sea, era una afirmación contundente, pero sin embargo era muy poco lo que se sabía de genética en esa época, ¿no? Yo les decía que una tendencia es a pensar que la eugenesia es patrimonio exclusivo de la Alemania nazi, pero nada más lejos de la realidad. Estados Unidos, basado justamente en esta concepción, fue uno de los primeros países que dotó de leyes de esterilización. La esterilización es una consecuencia, es una de las acciones que se derivan de esta teoría. ¿Por qué? Porque la esterilización implicaba justamente anular la posibilidad de reproducirse a aquellas personas que se consideraba que tenían algún defecto o algún componente dentro de su organismo que pudiera ser transmitido a las generaciones futuras y que pudiera, digamos, hacer que la raza humana no mejorara